Primero, vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, de versículos 6 a 7. Vamos a leer juntos. Vamos a leer. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Podemos decir que la Biblia que estamos aprendiendo es la historia de Dios viviente, pero al mismo tiempo es la historia del hombre. Es la historia del hombre. La reacción de los hombres sobre las obras de Dios viviente. Se puede decir que eso es la Biblia. Por eso cuando aprendemos la Biblia, debemos reflexionarnos y vernos a nosotros mismos. Entonces, el tema que nosotros queremos aprender hoy, el tema 26, el pueblo de Israel que idolatraron al becerro de oro, no es pensar como una sola historia muy antigua de pueblo de Israel, y no tenemos que aceptarlo como un solo conocimiento en nuestra cabeza. Nosotros, mediante estos acontecimientos, tenemos que aplicarlo a nosotros mismos. Pienso que esta palabra será una gracia muy grande al darnos cuenta que estas cosas siguen pasando en estos tiempos. Primero vamos a buscar en Éxodo 32. Éxodo capítulo 32, de versículos 1 hasta 6. De versículos 1 hasta 6 yo voy a leer. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, tráemelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. En Primera de Corintios 10, de 6 a 7, dice que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, y lo que dice en el versículo 7 es que el pueblo de Israel adoraron al becerro de oro. Si primero les digo el sinopsis de este acontecimiento, Israel incumplieron la promesa de Dios, de esa manera cayeron, y con este acontecimiento comienza la idolatría. Pero podemos ver en el capítulo 32, versículo 1, el comienzo. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron:
levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Por eso ellos escucharon de Moisés que el que los sacó de Egipto es Dios. Pero el guiador que ellos veían y sentían era Moisés, que era un hombre. Por eso, para ellos, si no estaba Moisés con ellos, tampoco. Pensaban que tampoco Dios estaba con ellos. Entonces para ellos Dios era Dios de Moisés simplemente y les faltaba la fe para que Dios sea su Dios de ellos, del pueblo de Israel. Es decir, ellos pensaban que si Moisés no estaba con ellos, tampoco Dios estaba. Eso causaba miedo para ellos. No el miedo que Dios no existe, sino el miedo que Dios no está con ellos. Eso fue la causa de que el pueblo de Israel cayeron en la idolatría. Lo que nosotros podemos saber es que, aunque ellos vieron los milagros del Mar Rojo y milagros de Dios viviente, pero todavía no conocen bien a Dios. Y podemos saber que ellos tienen muchas cosas para enfrentarse. Es igual para nosotros. Nosotros recibimos la salvación y vivimos como hijos de Dios. Nosotros sabemos que Dios está con nosotros, pero a veces decimos, ¿de verdad estará con nosotros? Así sentimos a veces que Dios no está con nosotros. Dios invisible, Dios a quien no podemos sentirle algo. Nosotros igual para sentirnos bien buscamos algo que podemos ver con nuestros ojos. Las personas que podemos ver, como ejemplo, los libros, esas cosas. Eso hizo que ellos cayeran en la idolatría. En Romanos 1:21 hay una palabra que todos nosotros conocemos bien. Romanos 1:21. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. De saber, sí sabe quién es Dios, pero no conoce todavía. Conocer a medias, esto es el problema. Ellos querían reemplazar a una imagen al ídolo visible, a Dios quien era invisible. Pero ese pecado, Dios sabía que ese pecado era uno de los pecados más grandes que el hombre podía cometer. En Éxodo 20, cuando Dios ha dado los 10 mandamientos, después de no tendrás dioses ajenos delante de mí, es no te harás imagen. Se puede decir que el orden de 10 mandamientos es el nivel de la facilidad que los hombres pueden cometer contra Dios. Los 4 primeros, estoy diciendo. Primero, puede ser que adore a otro que no sea Dios. Segundo, diciendo que sirve a Dios, puede hacerlo una imagen visible. Se puede caer fácilmente en esos pecados. Por eso podemos saber que los pecados de Israel son pecados que nosotros igual podemos caer. Pero ¿por qué el pueblo de Israel hizo una imagen de un becerro, aunque hay muchas otras formas?
Eso es que entre las costumbres de Egipto estaba de moda hacer la imagen del toro y buey para servir. Eso era la manera famosa en Egipto. Ellos lo que vieron y escucharon en Egipto no lo han olvidado. No lo han olvidado lo de Egipto. Nos hace pensar cuando recibimos la salvación, ¿no? Nosotros recibimos un regalo tan grande que es la salvación, pero nuestras costumbres y pensamientos antiguos no desaparecieron inmediatamente, sino nos sigue tentando. Por eso, si nos olvidamos de la fe y de la gracia, las costumbres antiguas aparecen y nos quieren llevar. Cuando el pueblo de Israel quisieron hacer una imagen porque pensaron que Dios ya no estaba, han pensado en qué forma podían hacer y pensaron en Egipto, lo que los egipcios servían. Pensaron en los que los egipcios servían. Y la idolatría al toro no solamente era en Egipto, sino alrededor de Canaán muchos hacían eso. Pero una cosa que podemos pensar nosotros, había la costumbre de adorar al toro o al buey, pero no adoraban a un becerro que son crías. Pero el pueblo de Israel no hicieron un toro, sino un becerro. ¿Cuál es la razón? Es que ellos eran imperfectos, era incómodo. Si el pueblo de Dios quiere hacer algo que no sea de Dios, es imperfecto, no lo va a hacer bien. Por eso si nosotros vivimos leyendo la Biblia y orando, pero si uno cae en el mundo y hace algo, pero al comparar con los que hacen los mundanos es imperfecto. A los ojos de otras personas del mundo se ve extraño. Los que van a la iglesia pueden hacer eso. Se ve incómodo. La Biblia nos está mostrando esto. Había la costumbre de adorar al toro, pero no había la costumbre de adorar al becerro. Pero ellos hicieron un becerro diciendo que eso era la imagen de Dios. Ellos llevaron esto hasta el tiempo de que fueron destruidos por los países Babilonia y Asiria. Vamos a buscar en Ezequiel 28. Vamos a buscar en Ezequiel 28. Ezequiel 28 yo voy a leer, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No he hecho de sí cada una las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Las costumbres que tenían el pueblo de Israel viviendo en la tierra de Egipto no lo dejaron y eso provocó la ira a Dios. Las costumbres y las ideas antes de que recibamos la salvación, eso no se deja fácilmente, sino que cuando haya alguna oportunidad puede salir en cualquier momento las costumbres. Aunque se dice que quiere vivir sirviendo a Dios y siguiendo a Dios, hay veces que se siente que Dios no está con nosotros. ¿Qué significa sentir que Dios no está con nosotros? Por ejemplo, cuando a los malos les va bien. A los malos.
Digamos que yo he estudiado con mucho esfuerzo para el examen, pero no me fue bien. Pero otro compañero copia en el examen y obtiene 100. Cuando vemos que la injusticia gana, sentimos que Dios no está. ¿Cómo puede ser esto? Otro ejemplo, cuando los buenos se enferman. Ahora, el pueblo de Israel, como no podían ver a Moisés, que supuestamente les sacó de Egipto, ellos sintieron que no estaba Dios con ellos, y siguiendo a las costumbres antiguas, ellos hicieron el becerro como lo hacían antes. Y otra cosa, para el pecado de idolatría sí o sí hay juicio. Para el pecado sí o sí va a haber el juicio muy grande de Dios. Éxodo capítulo 32. Capítulo 32. Versículo 10. Capítulo 32, versículo 10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios ordenó el juicio, y al ver en el versículo 27, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, pone cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Dios dijo que sí o sí iba a dar el juicio a su idolatría, y mediante Moisés Dios da el juicio. Una cosa que debemos acordarnos es que es muy diferente el juicio para el pueblo de Dios, para sus hijos, y para los pecadores, que ellos no son hijos de Dios. Es muy diferente. El juicio para su pueblo, para sus hijos, no es como una punición, sino es disciplina. Es la disciplina de entrenarles y disciplinarles para que poco a poco puedan crecer más. El propósito de los dos son diferentes. El juicio que da su pueblo no es para matarles, sino para salvarles. Por eso la razón de que podemos no perder la esperanza y confiar en Dios, aunque recibamos la disciplina, es que nosotros tenemos la fe de que Dios nos disciplina para que podamos crecer más en Él, no para matarnos, sino para salvarnos. Pasa lo mismo con la disciplina que recibió el pueblo de Israel. Dios dio el juicio al pueblo de Israel, pero no fue para matarles, sino para hacerles arrepentir y para que ellos puedan vivir de nuevo como el pueblo de Dios. Necesitamos acordarnos sí o sí de esto. Y tercero, mediante este acontecimiento, podemos encontrar dos personajes muy distintos entre sí. Esos dos personajes son Aarón y Moisés. Primero, al aprender sobre Aarón, en Éxodo 32, de 1 a 2, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. El primer personaje que ellos podían buscar era a Aarón. Después que salieron de Egipto hasta este momento, Aarón y Moisés eran los que les guiaba. Cuando tengan ellos dificultades, no tenían otra opción que buscarles a ellos. Pero, ¿qué tenía que hacer Aarón en ese momento? Cuando ellos digan, no está viniendo Moisés, tampoco Dios no está haciendo nada. Cuando ellos alzaban su voz de esa manera, Aarón, si fuera un buen guiador,
tenía que callar al pueblo de Israel y recordarles qué hizo Dios con ellos en Israel, en Egipto, digo, cómo les ha guiado hasta ese lugar y qué promesa Dios les hizo y darles la esperanza y consolarles. Tenían que decirles, Dios no se aparta de nosotros y guiarles de nuevo bien. Pero él no era capaz de hacer esto. Si vemos en el versículo 2, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráemelos. Antes de intentar de hacer algo, les dijo que traigan los zarcillos de oro, aretes, y Aarón hizo lo que el pueblo de Israel lo pedía, hizo una imagen. Él usó las técnicas humanas. Dentro de él no podemos encontrar la fe y oración hacia Dios. Y cuando lo trajeron el pueblo, hizo el becerro de oro e hizo que el pueblo se caigan. Aarón, que era guiador de Israel, no ha guiado al pueblo para levantarles firmemente, sino los mató, los destruyó y les hizo pecar. Aarón, que recibió la posición de guiar para darles la libertad, esperanza y enseñarles la nueva promesa, él hizo que ellos se mueran. Esto es muy irónico. Aarón no guardó bien su trabajo como guiador. Al revés, ¿cómo era Moisés como guiador? En versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Al escuchar que el pueblo se ha corrompido, si vemos en versículo 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Él ora a Dios. Y mediante eso podemos ver el anhelo de Moisés y la frialdad de Dios. En versículo 7 dice Dios a Moisés, tu pueblo que tú sacaste. Dios ya no acepta al pueblo de Israel como su pueblo, pero Moisés no se rinde aquí y sigue intentando. En versículo 11 dice, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Cómo enciendes tu furor contra tu pueblo que tú has sacado de Egipto? Él no se rinde y hasta el final él ora por el pueblo de Israel. Y en el versículo 12 dice, ¿tú has sacado a tu pueblo para matar? ¿Tú has sacado a tu pueblo para salvar o matar? ¿Para llevarlo al pueblo, a la tierra de Canaán o para matarlos aquí en el desierto? Así ha dicho valientemente dijo a Dios y él ha orado a Dios. Y en el versículo 13 hace recordar la promesa que había hecho con sus padres. Nosotros nos acordamos, si no cumples esa promesa, ¿qué será de tu fidelidad? Moisés ora a Dios muy valientemente mencionando la fidelidad. Esta oración fue la que salvó al pueblo de Israel. Esta oración es la que salva al pueblo de Israel. Aquí, Aarón y Moisés son muy distintos entre sí. Los dos eran maravillosos guiadores para el pueblo antes de que sucediera esto. Pero mediante esto se mostró que Aarón quiso usar sus técnicas y conocimientos humanos para tranquilizar al pueblo, y eso los ha guiado hacia la muerte. Moisés, por orar hasta el final a Dios, él pudo salvar al pueblo.
Moisés fue quien salvó al pueblo de la ira de Dios. Para concluir, ¿qué debemos acordarnos mediante este acontecimiento? Nosotros tenemos las costumbres carnales que queremos reemplazar a Dios por las cosas visibles. Por eso la verdadera fe no es confiar en las cosas visibles, sino en las cosas invisibles. Y no dejarnos ir por las situaciones que podemos ver, sino confiar en la palabra de Dios que no cambia. Nosotros debemos ir hacia adelante solamente confiando en Dios y en Jesucristo. Debemos acordarnos. Los ambientes, las situaciones, personas, materiales, dinero que se ven a los ojos. ¿Cómo es en nuestro tiempo? Es tiempo de sentimientos, dicen. Las cosas que no se siente piensa que no existe y si no se ve piensa que no existe. Ellos dicen que Dios no se ve a los ojos y tampoco se siente a veces. Sin embargo, Dios no se va de nosotros, sino está con nosotros. Tenemos que vivir confiando en esa promesa de Dios. Y aunque cometamos algún error, la razón de que podemos no desmayarnos es que Dios no nos da la disciplina para matarnos, sino para salvarnos. Por eso nosotros, aunque recibamos la disciplina, podemos tener la esperanza y paciencia, levantarnos de nuevo y seguir por los caminos de Dios. Y como la palabra que dice, vosotros sois de mi linaje escogido y sois real sacerdocio. Nosotros que estamos viviendo como guiadores de las personas, de las almas perdidas en este mundo, podemos ser como Aarón o también como Moisés. Nosotros debemos ser guiadores que salva a otros como Moisés y no debemos ser como Aarón que mataba a otros. Los profesores también son muy importantes, ¿no es así? Vamos a orar juntos. Dios Padre lleno de amor y de misericordia, ayuda para que las palabras que hemos aprendido hoy obre en nuestros corazones para que cambie a nosotros y a nuestros niños que nos han sido encargados. Dios, por favor, ayúdanos y guíanos. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén.